a llevar adelante ahora. Es un tema muy importante y está bueno que también la política empiece a escuchar lo que les voy a contar. Realmente no lo voy a contar yo, se lo va a contar Patricia Anzoátegui. Patricia, gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Ella es abogada, sos abogada, sos especialista en Derecho de Familia. Derecho penal. Derecho penal, perdón. Has escrito un libro muy importante, pero lo tenemos ahora, el drama de la falsa denuncia. Hubo un día internacional que fue el viernes, un día muy importante. Explícanos qué es una falsa denuncia. Bueno, la gente no sabe. La misma palabra sí. lo dice. En realidad, en materia de derecho penal, en realidad en materia de familia, se ha suscitado en los últimos años, yo diría que a partir del 2002, que comiencen a presionar. De hecho, en el derecho de familia se dejó de hacer la exclusión del hogar, porque ahora es mucho más fácil hacer una violencia y 48 horas después está fuera de la casa. Entonces no tiene sentido hacer una exclusión del hogar. Cuando esto empezó a suceder y cuando empezaron a levantarse algunas barreras del derecho penal, como por ejemplo ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario, las falsas denuncias o las denuncias calumniosas en realidad, porque la falsa denuncia es cuando uno no nomina a alguien en especial, pero las denuncias calumniosas son cuando inventan un delito. Claro, cuando denuncias a tu expareja porque me pegó, claro, bueno, me violó o violó a uno de mis hijos o abuso de alguno de mis hijos. La realidad que esto es bastante frecuente y ha tenido un incremento en los últimos años terrible. Entonces, la pregunta que nos hacemos todos es ¿por qué? El problema es que en el último año, en los últimos 2 años diría yo, pero se acrecentó muchísimo en Capital Federal en este año, están deteniendo muchísimo. O sea, hacen una pura denuncia y automáticamente se detiene. No, ¿qué hacen? A veces hacen una pequeña investigación o una cámara Gesell, y en la provincia de Buenos Aires el problema es que ante la sola palabra de la denuncia... ¿Qué es la cámara Gesell? La cámara Gesell es un habitáculo donde el niño, como es una persona es menor de edad, declara con un psicólogo, ¿no? No con el juez. No puede estar ni la madre ni el padre. No puede estar ninguno de ellos. En general lo lleva la madre o el padre con la persona con la que convive. Ese chico es interrogado y es un testimonio, es la toma del testimonio del niño. Hay que destacar que en la República Argentina los psicólogos que trabajan en la Cámara Gesell son muy buenos. Y es casi la Cámara Gesell, la justicia considera que casi lo que dice la Cámara Gesell es palabra santa. ¿Me está diciendo en serio? No, ¿es una pregunta? Sí. Ah, no, porque no es así. Ah, bueno, ahí está. El problema es que la Cámara Gesell se hace en un lugar, dentro del Poder Judicial, aunque lo que viene ahora, yo voy a contar las dos versiones, ¿no? Lo que intentan las falsas denunciantes es hacer cámaras Gesell privadas, o sea, está imperando una justicia privada. ¿Cómo sería eso? Y es grave lo que voy a decir, porque ¿qué pasa? Hacen una denuncia penal, ¿no? Supongamos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires se abre una causa, sí o sí, porque la ley los obliga a atender a la víctima, entonces abren la causa de abuso sexual infantil, es muy grave, y van incorporando distintas conductas cada vez más graves, ¿no? Basados en que el niño va supuestamente acordándose y va teniendo revelaciones. Esta situación conlleva a que esa cámara Gesell, que se hace en el ámbito privado, en el ámbito público, después es revisada, ¿no? por las partes, por las distintas partes. El problema es que el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires no aplica lo que se llama validación del testimonio, que son técnicas, protocolos que se usan a nivel internacional y que están reconocidos, que se usan acá en Capital Federal y en el Ministerio Público Tutelar. Hay varias técnicas, varios protocolos, pero lo que se busca justamente es saber si ese relato del niño es motivo de una co-construcción, de una inducción, de un falso recuerdo. Esta técnica son técnicas científicas porque son protocolos y están elaborados porque ya se estudió hace muchos años la posibilidad de insertar falsos recuerdos, no solamente en niños, sino también en adultos. Yo estaba recibiendo las estadísticas que vos me pasabas en la preproducción y los números son tremendos. El 22% de quienes reportan lo hacen de parte de alguien que ya está detenido. O sea, ¿esto qué significa? Esto significa que están deteniendo muchísimo. O sea, el 22% de quienes reportan la falsa denuncia, son los familiares. Son los familiares de personas que por una falsa denuncia ya están detenidos. Están detenidos. Violencia de género es el primer motivo de denuncia seguido por abuso sexual infantil. ¿Qué pasa con la violencia de género y con todas estas situaciones? Bueno, la justicia en un contexto donde es bastante
delicado tratar el tema en un contexto social donde quizás directamente cuando se dice algo, o sea, se hace una denuncia, automáticamente a esa persona que denuncia se le cree. Exactamente. O sea, cuando la denunciante es una mujer, no es tan así cuando es un hombre, ¿no? Porque muchos hombres han ido a denunciar violencia, porque la violencia no tiene género. Esto es lo que nosotros, desde las agrupaciones de padres, abuelos, y de la agrupación internacional que también represento, que es Unión Latán, nosotros sostenemos que la denuncia no tiene género, que debe ser tratada como un problema humano. O sea, desde el Ministerio de Derechos Humanos sería el mejor lugar para tratarlo, porque la violencia no tiene género. Y si tenemos que evaluar los distintos tipos de violencia que hay, la violencia intrafamiliar no siempre es ejercida del hombre hacia la mujer, sino también la mujer hacia el hombre. Lo que pasa que cuando un hombre va a hacer la denuncia, por ahí no se la toman. Nosotros hemos tenido muchísimos problemas para que a veces le tomen a nuestros clientes las denuncias en la OBD, ¿no? Acá. Y ni hablar en las asesorías, en las CAP de provincia, ¿no? De provincia de Buenos Aires. Y además hay jurisdicciones que no sé por qué razón están más abocados a detener. O sea, su único, o sea, se hace la denuncia, se le toma la declaración, declara a la supuesta víctima, al niño se le hace una cámara y no hacen validación o la hacen muy mal. Y todo les da que siempre hay una victimización o un estrés postraumático. Un estrés postraumático un niño lo puede tener justamente por el conflicto familiar que viene sosteniendo por años de sus padres. O por una enfermedad. O una falsa denunciante puede tener una patología previa o un trastorno de personalidad que hace que, bueno, tenga esa tendencia a denunciar. ¿Qué pasa cuando la falsa denuncia se determina, la justicia termina resolviendo, que es una palabra, sobre ese... al que fue falsamente denunciado? ¿Qué pasa con esa persona? Bueno, depende de cuál fue la denuncia, pero en general la falsa denuncia tiene un objetivo que es el más grave, ¿no? Una falsa denuncia de violencia, que es la primera que ingresa, porque no es que hacen una sola, ¿no? Hacen varias. Previamente a eso había muchos impedimentos de contacto, ¿no? Es una ley, ahora quieren derogarla, la ley de impedimento de contacto, ¿no? Los abogados los diputados del Frente para la Victoria. Lo cual es un grave error, porque esa ley se hizo para proteger al niño. Está dentro del margen de lo que es justamente la Convención de los Derechos del Niño. No es criminalizar a la mujer, es criminalizar a quien comete el delito de no dejar que alguno de sus dos progenitores, no importa quién, porque además esto también se da, ¿no? Hablando de género, se da también en las parejas homosexuales y en las parejas lésbicas, con lo cual esta situación de violencia, esta situación de impedimento de contacto se da en cualquier tipo de pareja de cualquier sexo. Entonces, este tema, ¿por qué fue la marcha? ¿No? Un poco habría que explicar eso, que me parece que es importante. Nosotros consideramos que yo represento a asociaciones que están luchando contra este flagelo de las falsas, que no es solamente en Argentina, es toda Latinoamérica, España, por supuesto, Francia, Alemania, Inglaterra. El día de las falsas denuncias, contra las falsas denuncias, nace en Inglaterra por un docente denunciado. Y lo traemos acá a partir de eso, ¿no? De que tenemos tantos casos. Patricia, dame tu número de una red de contacto para las personas que están en este programa y que quizás están teniendo... Patricia.anzuategui.5 ese es el Instagram. Ese es el Instagram. Patricia, muchas gracias por estar con nosotros y naturalmente nosotros vamos a seguir siguiendo los casos de estas situaciones que están pasando en muchas familias.